Oye, detente un poco y mira hacia atrás con calma. A veces la persona cree que el éxito debe venir con trompetas, pero la verdad es que lo más grande ocurre en el absoluto silencio. Dios no hace alarde cuando está operando el cambio más profundo en tu estructura interna. Él prefiere la quietud del sábado para mover las piezas del tablero. Es como cuando dejas una semilla bajo tierra. Parece que no pasa nada, pero la vida está rompiendo la cáscara justo ahora. Vaya, qué increíble es entender que el ruido es para los hombres, mas el poder real es para los que saben esperar con esperanza. Imagínate que estás en medio de un proyecto que parece estancado, como si el cielo se hubiera puesto de bronce. En esos momentos de silencio administrativo divino es cuando tu fe debe ser más afilada que nunca, pues el milagro no necesita espectadores para ser real. Piensa en el gran Napoleon Hill cuando hablaba de la persistencia. El oro está justo después de donde la mayoría decide rendirse por falta de señales visibles. Si quieres aplicar esto hoy, te sugiero leer El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Entenderás que el silencio externo es la oportunidad perfecta para fortalecer tu espíritu y religiosidad. Al final del día todos buscamos una señal luminosa, pero las manos del Creador trabajan mejor cuando el mundo está distraído. Es una estrategia de pura sabiduría, resolver lo imposible mientras los demás duermen para que cuando amanezca tú solo tengas que dar el primer paso hacia afuera. Recuerdo una vez que perdí un contrato que parecía mi salvación y en ese silencio doloroso se estaba gestando algo 10 veces mayor que solo vi meses después. Ese vacío que sientes no es ausencia, es el espacio que Dios está limpiando para lo que viene, porque aunque la piedra siga ahí, el interior ya está vibrando con una fuerza nueva. Comentario para el inicio del vídeo. Antes de que avancemos, escribe aquí abajo en los comentarios la palabra amanecer si sientes en tu corazón que algo grande se está gestando en silencio para tu vida. A veces nos rompemos la cabeza pensando que Dios quita los obstáculos para que Él pueda pasar, pero que va, eso es un error de perspectiva total. El Creador no necesita que las puertas se abran para actuar, porque su poder no conoce límites físicos. La piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que nosotros pudiéramos entrar. Es una lección de pura logística espiritual. Dios despeja el camino para que tus propios ojos vean que lo que dabas por muerto en realidad ya no está ahí. Al igual que un mentor que te quita las vendas, Él remueve la roca para que tu incredulidad se desvanezca ante la evidencia de la tumba vacía. Piénsalo bien, querido amigo. ¿Cuántas veces te has desgastado intentando empujar una roca que no te corresponde mover? En la vida práctica, esto es como cuando te obsesionas con convencer a alguien que no cree en tu proyecto en lugar de dejar que los resultados hablen por ti. Si quieres ver cambios reales, deja de forcejear con la piedra y prepárate para entrar al nuevo escenario. Te recomiendo que hoy mismo hagas una lista de 3 problemas que te quitan el sueño y simbólicamente se los entregues a la providencia. Al soltar el control, permites que la ingeniería del cielo trabaje en lo que para ti es inamovible, dejando el acceso libre para tu victoria. Me recuerda mucho a una situación personal donde me empeñaba en abrir una puerta profesional que estaba cerrada con candado, sin darme cuenta de que el bloqueo era mi propia protección. Cuando finalmente la piedra se movió, no fue para que yo obtuviera ese puesto, sino para mostrarme que había un camino mucho más amplio y luminoso esperándome. Así que no te angusties por el peso de la situación actual, pues esa barrera tiene fecha de caducidad y su remoción será el testimonio de tu nueva etapa. La claridad que buscas llegará en el momento justo, revelando que el camino siempre estuvo trazado. Fíjate qué cosa más curiosa. La historia de nuestra caída comenzó en un jardín y por pura justicia divina la historia de nuestra redención también culminó en uno.
Dios tiene un sentido de la estética espiritual impresionante. Él no arregla las cosas de lejos, sino que vuelve exactamente al lugar donde nos perdimos para sembrar la solución. Si en el Edén la humanidad se escondió entre las ramas por vergüenza, en el jardín del sepulcro Cristo sale a la luz para decirnos que ya no hay nada que ocultar. Es una restauración de raíz, donde el suelo que antes estaba maldito por el error, ahora florece con la esperanza de una vida que no termina. En el día a día esto significa que tus fracasos más amargos son en realidad el abono para tus éxitos más grandes. Si cometiste un error financiero o personal que te dejó en el suelo, no veas ese lugar como un cementerio, sino como un surco donde Dios está plantando algo nuevo. Para aplicar esta visión hoy mismo, te sugiero el ejercicio de la revisión del jardín. Escribe ese error que tanto te duele y busca una lección que puedas cultivar de él. Lee también Piense y hágase rico de Napoleon Hill, especialmente el capítulo sobre la transmutación del fracaso. Entenderás que cada derrota trae consigo la semilla de un beneficio equivalente si tienes la fe para regarla. Yo mismo he pasado por inviernos donde parecía que nada volvería a brotar en mi vida, sintiendo que mis errores habían quemado todo el paisaje. Pero caramba, descubrí que el Creador es el mejor jardinero. Él sabe podar lo que estorba para que lo que realmente importa crezca con más fuerza. No te asustes si hoy ves solo tierra removida y oscuridad. Los procesos de restauración más bellos requieren tiempo bajo la superficie. Esa área de tu vida que hoy parece un desierto está a punto de convertirse en tu testimonio más vibrante, porque donde abundó el tropiezo, ahora sobreabundará la gracia de un nuevo comienzo lleno de vida. Vaya, es que a veces somos expertos en planificar para la derrota sin darnos cuenta. Aquellas mujeres caminaban en la penumbra cargando perfumes y aceites para un cuerpo que creían muerto. Ellas estaban preparando un funeral mientras el cielo ya celebraba una fiesta. ¡Qué paradoja! Caminaban angustiadas por una piedra que ya no existía, gastando su energía mental en un problema que Dios ya había resuelto en la madrugada. Es el checkmate divino. Cuando el enemigo cree que tiene la última palabra, el Creador ya ha movido la pieza maestra que lo cambia todo antes de que tú llegues al lugar. En tu vida práctica, esto se traduce en esa ansiedad que te carcome por el mañana. A veces pasas noches en vela diseñando estrategias para una crisis que Dios ya desactivó mientras dormías. Si quieres aplicar esta sabiduría, hoy te invito a practicar el ayuno de preocupación. Elige un asunto que te angustie y durante 24 horas actúa como si la solución ya estuviera firmada. Lee sobre la ley de la asunción para entender cómo la fe precede a la vista. No prepares perfumes para tus sueños muertos. Prepara tu mejor traje porque lo que viene no es un entierro, es una resurrección que te dejará con la boca abierta. Personalmente recuerdo una etapa donde me preparaba para el fin de un negocio, redactando cartas de despedida y finiquitos. Caramba, no sabía que en la madrugada de esa crisis se estaba gestando una alianza que no solo salvó el proyecto, sino que lo multiplicó por 10. Dios se especializa en adelantarse a nuestras limitaciones. Mientras tú sacas cuentas con tu calculadora humana, Él está operando con la aritmética de lo imposible. Así que respira profundo y confía. Esa piedra que te quita el sueño ya fue removida en el plano espiritual y cuando llegues allí verás que el camino está más que despejado para tu victoria. Oye, presta atención porque esto es medicina pura para el alma herida. Pedro no corrió hacia el sepulcro porque fuera el más santo de todos. Corrió porque era el que más dolor cargaba tras haber negado a su maestro. ¡Qué cosa más grande! La resurrección no es un premio para los perfectos, sino una invitación urgente para los que sienten que fallaron en el peor momento. Esa carrera desesperada de Pedro nos enseña que el perdón siempre corre más rápido que nuestra vergüenza y que una tumba vacía significa que tus errores del pasado ya no tienen autoridad para retenerte en la oscuridad de la culpa. En el día a día la culpa es como una cadena que te impide emprender o amar de nuevo.
Si sientes que ya es tarde porque cometiste un error grave, estás mirando la tumba equivocada. Para aplicar esta cura hoy mismo, te sugiero el ejercicio de la carta de liberación. Escribe todo aquello por lo que te juzgas y luego quémalo, entendiendo que si el Maestro perdonó a quien lo negó 3 veces, su gracia es suficiente para ti. Lee también El poder de la hora de Eckhart Tolle para aprender a soltar el lastre del ayer. El arrepentimiento es un trampolín, no una silla donde sentarse a sufrir por siempre. Recuerdo una época en la que un error administrativo me hizo sentir que había perdido toda mi autoridad como mentor. Vaya, me sentía como Pedro, escondido en las sombras de mi propio juicio. Pero entendí que mi caída no era el final, sino el escenario para demostrar que la restauración es real. Cuando dejas de esconderte y empiezas a correr hacia la luz, descubres que Dios no te está esperando con un reproche, sino con un nuevo encargo. Así que deja de flagelarte por lo que hiciste o dejaste de hacer. La resurrección es tu derecho de nacimiento a un nuevo comienzo, donde tu historia de error se convierte en tu mayor herramienta de impacto. Fíjate bien, el sábado es el día del veredicto humano, el día donde todo parece sellado bajo el peso de un no hay nada que hacer. Es ese diagnóstico médico que asusta, esa cuenta bancaria en rojo o esa relación que parece haber llegado a su punto final. El mundo te dice que el sábado es el final de la historia, pero caramba, ellos olvidan que Dios tiene la última palabra en su calendario eterno. El domingo no es solo un día más, es la respuesta contundente del cielo que anula cualquier decreto de derrota que el sábado haya intentado imponer sobre tu vida y tu esperanza. En la vida práctica, esto significa que no debes dejarte morir por lo que ves hoy. Si tu negocio parece no tener pulso o tu ánimo está por los suelos, recuerda que estás viviendo un sábado temporal. Para aplicar esta visión, te recomiendo que hagas un inventario de promesas. Busca 3 versículos o afirmaciones de poder que contradigan tu situación actual y léelos en voz alta cada mañana. También estudia la biografía de hombres como Abraham Lincoln, que enfrentó innumerables sábados de fracaso antes de llegar a su domingo de gloria. Entenderás que la persistencia espiritual es la llave que abre las puertas que el mundo dio por cerradas. Personalmente he tenido días que parecían sábados eternos, donde el silencio de las respuestas me hacía dudar de mi propio camino. Pero vaya, aprendí que ese silencio no era olvido, sino el espacio necesario para que el milagro cobrara fuerza. No te apresures a aceptar un final trágico solo porque hoy no ves movimiento. La resurrección se gesta en la quietud absoluta. Mantén tu fe encendida porque el domingo siempre llega y con él una claridad que hará que todos los dolores del sábado parezcan apenas un mal sueño. La luz está a punto de romper la oscuridad, revelando que lo que parecía muerte era solo una pausa necesaria para tu mayor victoria. Oye, detente a pensar en el coraje de esas mujeres que caminaron hacia el sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Ellas no iban porque tuvieran la certeza de un milagro, sino porque su amor era mucho más grande que su miedo o su lógica. ¡Qué lección tan profunda! A veces la persona se queda paralizada esperando una señal gigante del cielo para dar el primer paso. Pero la verdadera espiritualidad consiste en caminar con los perfumes en la mano aunque todo parezca perdido. Dios no espera que tengas todas las respuestas, solo espera que no te detengas, porque es en el movimiento de tu obediencia donde la piedra finalmente se mueve. En la práctica, esto es como cuando decides iniciar ese emprendimiento o restaurar una amistad sin saber si funcionará, simplemente porque sientes que es lo correcto. Si quieres aplicar esto hoy, te sugiero que realices una acción de fe ciega. Haz algo concreto por ese sueño tuyo hoy mismo, aunque no veas resultados inmediatos, como comprar un libro sobre el tema o registrar un dominio web. Te recomiendo leer El alquimista de Paulo Coelho. Te recordará que cuando quieres algo con el alma, el universo entero y sobre todo el Creador conspira para que suceda, pero solo si te pones en marcha.
Recuerdo una vez que tuve que tomar una decisión muy difícil sin tener ninguna garantía de éxito, sintiéndome como si caminara en una madrugada eterna. Vaya, fue justo cuando mis pies se cansaban que vi la primera luz del amanecer y entendí que Dios premia el camino, no solo la meta. No esperes a que el sol esté en lo alto para confiar. Camina ahora con tus dudas y tus fragilidades, porque el camino se abre para los que se atreven a transitarlo. Tu fidelidad en lo pequeño, en ese caminar constante, aunque te duela el corazón, es lo que termina por desatar los nudos más apretados de tu destino. No te lo guardes para ti. Si estás caminando por fe, aunque no veas el camino, escribe aquí abajo, camino por fe. Y no olvides darle me gusta a este video si este mensaje está fortaleciendo tu espíritu hoy. Suscríbete ahora mismo al canal Oración por la Fe y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo paso de este camino de transformación. Únete a nuestra familia. Fíjate bien, porque a veces el problema no es la piedra, sino que nos hemos acostumbrado tanto a su sombra que ya no imaginamos la vida sin ella. Todos cargamos con esas rocas que parecen pegadas al suelo, un trauma de la infancia que no nos deja avanzar, una adicción emocional a la aprobación de los demás o ese miedo constante a la escasez. Vaya, qué peligroso es cuando la persona empieza a decorar su prisión en lugar de buscar la salida. Tienes que identificar hoy mismo qué es eso que te mantiene sepultado en vida, porque el primer paso para la resurrección es reconocer que el lugar donde estás no es tu hogar definitivo. En la vida práctica, estas piedras se manifiestan como pensamientos limitantes que repites sin darte cuenta, como el famoso "esto no es para mí". Para romper con esto, te sugiero la técnica de la identificación de obstáculos. Escribe en un papel las 3 barreras que más te detienen y frente a ellas anota una acción pequeña que las contradiga. Por ejemplo, si tu piedra es el miedo a hablar, inscríbete en un curso de oratoria o graba un pequeño video para ti mismo. Lee el libro Despertando al Gigante Interior de Tony Robbins. Te ayudarás a entender cómo cambiar tus asociaciones mentales para que lo que hoy te prende, mañana sea solo un recuerdo de lo que venciste con fe. Oye, detente a considerar esto. Si la tumba está vacía, entonces el miedo a la muerte y al fracaso definitivo también debería estarlo. La resurrección no es solo un evento histórico, es el permiso legal para que tú vivas con una osadía que el mundo no entiende. Vaya, qué desperdicio es cuando la persona tiene la eternidad ganada, pero vive asustada por una crítica o un tropiezo temporal. El legado del sepulcro vacío es la certeza de que si Dios pudo vencer el último enemigo, no hay nada en tu camino que pueda detener un propósito que ya fue sellado por el cielo. En el día a día, esto significa que debes dejar de jugar a lo pequeño y empezar a apostar por lo que realmente trasciende. Si tienes un sueño que bendice a otros, no lo guardes por prudencia humana. Esa prudencia a veces es solo miedo disfrazado. Para aplicar esto hoy, te sugiero que definas tu misión de vida. Escribe en una frase por qué quieres ser recordado y deja que esa visión guíe tus decisiones de la semana. Te recomiendo leer Una vida con propósito de Rick Warren. Te ayudará a alinear tus acciones diarias con ese legado eterno que ya te pertenece por derecho de fe. Yo mismo he pasado por momentos donde el desánimo me susurraba que mis esfuerzos eran en vano y que nada quedaría de mi trabajo. Pero caramba, al recordar que sirvo a un Dios vivo, entendí que cada palabra sembrada y cada gesto de amor tiene eco en la eternidad. No trabajes solo por un salario o por aplausos que se marchitan, trabaja para dejar una huella de luz que otros puedan seguir. Vive con la frente en alto porque un hijo de la resurrección no camina como un derrotado, sino como alguien que sabe que el final de la historia ya es una victoria total y absoluta. Fíjate bien, porque el ser humano tiende a ver el suelo como el final, cuando en la aritmética de Dios el suelo es simplemente el lugar de la siembra. El sepulcro era para todos los efectos humanos el punto final de una historia trágica, pero para el cielo era apenas el escenario del mayor estreno de la historia.
Vaya, qué revelación es entender que tus momentos de mayor oscuridad son, en realidad, el útero donde se está gestando tu versión más poderosa. No llore frente a la puerta cerrada con desesperación. A veces Dios permite un final para forzarte a mirar hacia el nuevo comienzo que es 10 veces más glorioso. En la vida práctica, esto se aplica cuando pierdes un empleo, terminas una relación o un proyecto, se desmorona entre tus manos. En lugar de quedarte analizando las cenizas, empieza a buscar los brotes verdes que siempre aparecen tras el fuego. Para aplicar esto hoy mismo, realiza el ejercicio de reencuadre de finales. Toma esa situación que parece haber terminado mal y busca 3 oportunidades nuevas que se abrieron gracias a ese cierre. Te sugiero leer El obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Aprenderás que la misma barrera que te detiene es la que te está indicando hacia dónde debes girar para triunfar con sabiduría y fe. Personalmente, los finales más dolorosos de mi carrera fueron los que me obligaron a reinventarme y a descubrir talentos que tenía enterrados por la comodidad. ¡Caramba! Si no hubiera pasado por ese sepulcro de incertidumbre, jamás habría tenido la autoridad para hablarle hoy a tu corazón. No le temas a los cierres, porque el Dios que mueve piedras inamovibles es experto en escribir capítulos nuevos en páginas que todos daban por terminadas. Mantén la mirada en el horizonte, pues lo que hoy parece tu ocaso es simplemente el preludio de un amanecer que no tendrá fin, porque en Cristo siempre hay un después lleno de esperanza. Declara tu victoria ahora mismo. Si crees que este final es solo el comienzo de algo mejor, escribe en los comentarios: mi nuevo comienzo empieza hoy. Celebremos juntos tu nueva etapa. Oye, si este viaje por los 10 tópicos ha transformado tu visión, no te vayas sin darle like al video y suscribirte a Oración por la Fe. Tu apoyo hace que este mensaje de esperanza llegue a todo el mundo.